ajedrez. Además, veo que se está grabando también, ¿no? Se está grabando, sí, Correcto. sí. Digo, además de las clases de ajedrez, es sumar un capítulo de invitados especiales, muy especiales, debo decir, porque la verdad que todos los hemos seleccionado con mucho cuidado y con mucho cariño también, que son especialistas en el ajedrez, especialistas de diverso orden. Lo tuvimos a Enrique Arguiñarís. Tendremos, antes de presentar a nuestro expositor de hoy, tendremos también, les adelanto, en la próxima sesión a un jugador olímpico del equipo argentino. No revelo todavía quién es, pero es uno de los mejores jugadores de Argentina. Activos, ¿no? Están actualmente activos en el ajedrez, ¿no es cierto? Y hoy tenemos el placer, el honor y el gusto de tener con nosotros a Sergio Negri, que es un antiguo amigo, antiguo entre comillas, ¿no? Porque es relativamente reciente, pero lo siento antiguo tal vez por la temática que nos une, que de por sí es antigua, ¿no? Y es una persona que tiene una erudición realmente enorme en materia de ajedrez, enorme. Tiene la deferencia de mandarme todos los artículos que escribe, que son muchísimos, no cesa de escribir, no sé en qué momento lo hace, por la cantidad, lo prolífico que es. Y realmente los artículos son de una enorme, enorme erudición y enorme conocimiento del ajedrez, enorme amor por el ajedrez. La verdad que se transpira allí el amor por el ajedrez. Y trata temas realmente fascinantes. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, el tema del origen del ajedrez, el ajedrez en la Edad Media, cultura y ajedrez, Borges y el ajedrez, que hoy estará presente nuestro maestro local, Borges, la aparición de la pieza de la reina, muy interesante, la verdad que eso es una temática maravillosa, y el ajedrez en el siglo XX, entre otras publicaciones que hace permanentemente Sergio en espacios como Chessbase, como Europa Press, Página 12, Ajedrez con Maestros, Ajedrez 12, la Fundación Cásparo para Iberoamérica, etc. O sea, es un gran escritor y un gran conocedor de la temática que hoy vamos a escuchar, que tendrá que ver con dos genios, que vamos a ver cómo conjuga Sergio, ¿no? Da Vinci y Borges, ¿no? Cada uno, pero dice que, digamos que en lo más alto todos los picos convergen, así que realmente Borges y Da Vinci deben converger en este pico que va a mencionar hoy Sergio. Debo decir que también que Sergio es maestro FIDE de ajedrez y ha sido subcampeón argentino juvenil. Me pregunto en qué fecha fue eso, pero después te lo dejo comentar. 1976. Mira vos. También semifinalista del Campeonato Nacional y también es contador público entre todas sus actividades, ¿no? Egresado del primer programa de formación de administradores gubernamentales y del curso de alta dirección pública organizado por el INAP de España y la COPRE de Venezuela. Lleva adelante muchas actividades en el orden social, educativo y cultural, y es editor también de un sitio especializado de ajedrez que se llama Latitud Sur, que yo he conocido hace poco, he ingresado en él, junto con Silvia Méndez y Enrique Arguiñarís, a quien tuvimos el gusto de tener en la sesión pasada. Así que estamos, bueno, somos todo oídos realmente de Sergio para escuchar la temática que hoy traes, que tiene que ver con Da Vinci y Borges en el universo de ajedrez. Así que muy bienvenidos a todos, gracias por estar acá, bienvenido Sergio y gracias también por estar acá. Muchas gracias, Enrique. Sabés de mi admiración personal y afecto, ¿no? Así que siempre valoro especialmente todas tus presentaciones. En uno de los libros que hicimos con Enrique Arguiñarís, La generación plateada, 1950-1976, Enrique fue uno de los prologuistas, ¿no? Un prólogo fascinante, y también presentó el libro aquella vez en el Club Argentino de Ajedrez, ¿no? Así que los vínculos con Enrique son muy estrechos desde el afecto y desde la admiración, ¿no? Con lo cual estar en la Fundación Navarro Viola es doblemente para mí grato, ¿no? Sabiendo además de la actividad intensa social y cultural que está haciendo, que hizo siempre, ¿no? La Fundación Navarro Viola, que me resulta siempre cercana como espectador, digamos, y en este caso como partícipe. La que unió esas puntas de Da Vinci y de Borges fue
una persona que tiene un apellido parecido al tuyo, que se llama Julieta Valiente Noalles, que me propuso el desafío de hablar de esos dos genios del universo, digamos, ¿no? Y de todos los tiempos. Voy a tratar de hacer el vínculo, y obviamente el vínculo va a ser a través de la cultura, cultura a la cual el ajedrez está tan cercana y que trasciende las fronteras del espacio y del tiempo, ¿no? Así que muchas gracias a Julieta por todo este tiempo compartido de organización. Bueno, y gracias a todos los asistentes, ¿no? Por supuesto. Y voy a pasar a la presentación, si les parece. Sí, dale. Gracias Sergio, gracias Enrique. Si les parece ya comenzamos con la presentación y yo sigo aceptando igualmente a los que ingresan. Siempre hay unos instantes de zozobra antes de comenzar la cuestión técnica. Un minutito, por favor. No. Ahí está. Bueno, ahí comenzamos. No Como se ve bien, todavía la pantalla, Sergio, ¿eh? ¿Perdón? No se ve todavía la pantalla, deberías poner compartir pantalla desde abajo. La opción que dice compartir pantalla desde el Zoom. Ahí está, a ver. Ahí se ve tu pantalla. Perfecto, ahí estás abriendo la presentación. Ahí está. Ahí pone presentación. Pantalla completa. Ahí vamos. Ahí está. Genial. Bueno, argentinos a las cosas. Bueno, Da Vinci, Borges, acá estamos, ¿no? Vamos a tratar de vincularlos desde la cultura a dos personalidades que tuvieron mucho que ver con el ajedrez por motivos bien diferentes. Estos son todos los aspectos que pueden llegar a relacionarse de alguna manera o de otra: el cine, la metafísica, la escultura, la educación, todas las formas de abordar el ajedrez desde dimensiones del conocimiento diversas, ¿no? Y acá son algunas de las personalidades que en algún momento tuvieron que ver con el ajedrez. Están bien destacados Da Vinci y Borges, pero en esta charla también vamos a hablar de Luca Pacioli, de Edgar Allan Poe, de Omar Khayyam, de Exul Solar, de Ingmar Bergman, el cineasta, de Alfonso X de Castilla, para ver la polisemia, la multidisciplinariedad y cómo se van vinculando los personajes a lo largo del tiempo. Bueno, Da Vinci todo el mundo lo conoce y lo admira, uno de las grandes figuras del Renacimiento, probablemente la máxima, el Homo Universalis, el polímata, abarcó todas las disciplinas del saber, pero siempre con un fin práctico, ¿no? Da Vinci desde la contemplación se planteaba problemas concretos y quería resolverlos. De ahí a que invente un prototipo del helicóptero, un submarino, o diseñe una ciudad, o tantas disciplinas en las que se destacó, ¿no? Desde la botánica hasta la filosofía, desde la geología hasta la paleontología. Pero por supuesto Da Vinci uno lo vincula más específicamente a su obra artística, ¿no? Como escultor, como pintor, como arquitecto. Da Vinci, desde el punto de vista del ajedrez, es muy importante porque de alguna manera fue un testigo. Eso es evidente por el tiempo que le tocó vivir, pero vamos a ver en la charla que también fue un actor de la transición del ajedrez viejo, el ajedrez que imperaba en la Edad Media, aquel que había entrado a Europa básicamente de las manos de los árabes, pero no solo, también ingresó de la mano de los persas. Bueno, el ajedrez viejo se fue transformando, tuvo un proceso de modernización que coincide justamente con el hiato temporal que va de la Edad Media a la Edad Moderna, que fue el tiempo de Da Vinci, ¿no? Un personaje de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI.
En esa transición lo más importante es que aparece consagrada la pieza de la reina, que reemplaza al visir del diseño oriental del juego. Y el alfil y la reina, que tenían un movimiento muy restringido, pasa a tener un movimiento ampliado, con lo cual el ajedrez toma un dinamismo inédito y se transforma y se moderniza, dándole fuerza a lo largo de toda Europa, y desde Europa, en siglos siguientes, irá a todo el mundo, ¿no? El primer texto donde hay registrado una partida del diseño moderno es un texto que nace en Valencia, está escrito en idioma valenciano, se llama Sketch de Amor, y está datado en 1475. Ahora, una pregunta es, ¿cuándo llegó el ajedrez a la vida de Da Vinci? Da Vinci, ustedes saben bien que era parte de los mecenazgos, estaba en las cortes de los duques y de los señores de la época, y en todas esas cortes el ajedrez era muy importante. Era no solamente un pasatiempo, sino que era una actividad vinculada a la educación y obviamente a la cultura. Se especula que quizás Leonardo conoció el ajedrez en 1475, curiosamente el mismo año en que aparece Sketch de Amor, en que habría aparecido Sketch de Amor, para ser precisos, en la corte de Lorenzo el Magnífico. Y Lorenzo el Magnífico era un protector del ajedrez, y de hecho el segundo de sus hijos luego será papa, adoptará el nombre de León X, y como papa también protegerá al ajedrez y eliminará algunos resabios de prohibicionismo que a veces estaban vinculados al juego. Y otro aspecto importante es que se sabe de una partida, no está el registro de la partida, pero sí de la circunstancia, que Leonardo, sobre fin de siglo, habría disputado con el embajador francés, y ahí introdujo el gambito de dama. Saben bien ustedes cuál es el gambito de dama: D4, D5, C4, ¿no? Ese C4, esa jugada de alguna manera provocativa, la empleó Da Vinci en esa partida ante el embajador galo. En la Edad Media el ajedrez era muy importante. No dejaba de ser un juego de ribetes aristocráticos. De hecho, se le denominaba el juego de reyes. Pero lo importante es que era un modelo de la sociedad feudal, de la sociedad medieval. Era un arquetipo. Y también era parábola moral. Los comportamientos de las piezas, representadas en figuras humanas, eran los que se esperaba en esa sociedad medieval de cada uno de los integrantes de la misma. El rey debía comportarse de determinada manera, la reina de determinada manera, el peón, hipérbole de las clases populares, también. Cada figura debía comportarse, era esperable que se comportara de cierta manera, y el movimiento dentro del tablero de ajedrez apuntaba un poco a eso. También era importante en la Edad Media porque facilitaba los encuentros amorosos. A diferencia de lo que sucedería después, el ajedrez se jugaba libremente entre varones y mujeres, y era una excusa para el amor. Hay muchos relatos de caballería, cantares de juglares, de trovadores, que hablan de todo esto. Y la mujer, lejos de estar discriminada del juego, era protagonista del mismo. En ese sentido, luego hubo una involución. Pero en la Edad Media la mujer era tan importante como el varón en el caso del ajedrez. Eso sí, en el caso de la educación de los caballeros, era importante saber ajedrez. Era tanto como saber cetrería, como la caza y como otras actividades, tanto educativas como recreativas. No había un reglamento único en esa época. Se jugaba distinto en España, y se jugaba distinto en distintos puntos de España, y se jugaba distinto en Italia, en el norte o en el sur. El primer texto destacado es Bonus Socius, un texto que hereda la tradición árabe de unos libros que se llamaban Mansubat, y ese libro es el que inaugura la escuela lombarda. Da Vinci se va creciendo en este clima. Lo jugaban, como antes dije, gente poderosa,
Hubo intentos de prohibicionismo con el ajedrez por varios motivos, pero básicamente porque era muy distractivo. Se habla de algún obispo que se distraía al ajedrez y no ejercía su rol como tal, y se le pide al Papa que prohíba el ajedrez, por ejemplo, y también porque estaba vinculado a los juegos de azar. Y ya sabemos que el concepto de dinero impío que imperaba en la Edad Media, sobre todo en una época donde tan fuertemente estaba presente la religiosidad y el cristianismo en particular. El ajedrez ya va apareciendo en obras literarias. El propio Dante Alighieri, en la Divina Comedia, menciona en un pasaje al ajedrez. Pero mucho más importante es lo que hace Giovanni Boccaccio, que lo incluye en dos obras. Una obra que se llama Il Filócolo, y nada menos que en el Decamerón. El Decamerón tiene algunas reminiscencias a la actualidad. Ustedes saben bien que es un grupo de jóvenes que se escapa de la ciudad, de Florencia, escapándole a la peste, ¿no? A la peste negra. En estas épocas de pandemia tiene mucho que ver. Y dentro de ese clima de búsqueda del placer, del erotismo, también aparece el ajedrez. Y también aparece en otro relato que se llama Il Filócolo. Eso en Boccaccio. Y Petrarca, el otro gran escritor de esa época, es quizás el primero que habla del ajedrez en tono condenatorio, desde la literatura, ¿no? Es más, dice que es una práctica siniestra. El texto más importante de la Edad Media es un texto del siglo XIV, que es de un religioso, Jacopo Cezzole, del norte de Italia, que escribe un trabajo que luego con la imprenta, en años posteriores, será un virtual bestseller de Europa. De hecho, en 1475, si mal no recuerdo, fue el segundo libro en ser impreso en Inglaterra. Luego de la Biblia, se imprimió este texto de Cezzole, donde eran sermones, donde mencionaba a las personas de la sociedad como si fueran figuras ajedrecísticas. Y en ese libro ya es un reglamento ajedrecístico, y se le dedica un capítulo a cada una de las piezas mayores, y un capítulo a los peones, que son considerados piezas menores. Hay otro texto muy importante en el siglo XV de Francesco Colonna, que menciona un episodio de ajedrez viviente, que ahora nos resulta relativamente familiar, pero que en ese momento era toda una novedad. Pero también el ajedrez aparece en todos lados, aparece en iglesias, en basílicas, en lugares paganos también, en casas, en tumbas. Esa era en escudos, en heráldica, esa era la gran fuerza que tuvo el ajedrez. A Italia el juego llegó de la mano de los árabes por un lado, por el sur, de los bizantinos por el norte, la conexión con Venecia. Y también hay una conexión muy fuerte desde el corazón de Europa del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a su vez los normandos, que en cierto momento dominaron el sur de la isla, en Sicilia y el sur del territorio, el sur de la península, los normandos estuvieron un tiempo bastante largo en esos territorios, también refuerzan el ajedrez como actividad cultural. Ese era el clima cultural en el que se desenvolvió Da Vinci. Ahora, su llegada al ajedrez más específica viene de la mano de Luca Pacioli. Luca Pacioli, bueno, además de ser el padre de la contabilidad, era un extraordinario matemático. Se conocieron ambos en 1496 en Milán. Al año siguiente está el famoso libro de Luca Pacioli, de Divina Proporzione, ¿no? Donde habla del concepto de proporción áurea. La imagen de la derecha, que es tan conocida, en realidad es un poquito anterior, de 1490 aproximadamente, es de Da Vinci, por supuesto, pero en ese libro de Divina Proporzione, ambos participan, uno en carácter de escritor y el otro en carácter de ilustrador, y cultivan una gran amistad. Cuando los franceses invaden Milán, ambos se escapan del territorio y van hacia el norte y van a Mantua. Y en Mantua es donde aparece Ludo Scatorum, que no es otra cosa que el juego del ajedrez, si lo tradujéramos, ¿no? Que es de autoría de Pacioli. Acá, a diferencia del otro texto, no se dice que las imágenes son de Leonardo, pero está en este momento estudiándose y comprobándose
que la gran evidencia es que las imágenes son de Leonardo. Y ahora vamos a ver por qué. Este manuscrito es de aproximadamente del 1500, del año 1500. Estuvo perdido más de 500 años. Y apareció un ejemplar en Gorizia, en Venecia, en el año 2006. Está escrito en idioma vulgar, esto es muy importante, ya no en latín, y fue dedicado a Isabella d'Este y Francesco de Gonzaga, los señores del territorio de Mantua, donde estaban Pacioli y Leonardo. Isabella d'Este era una reconocida cultora del ajedrez, que de hecho había interactuado, y ahí se van intercomunicando las historias, con Frances Vincent, que es un español que fue contratado por Lucrecia Borgia. Todos recordamos que la familia Borgia era una familia española, ¿no? Luego hasta hubo papas, ¿no?, de esa familia. Bueno, ellos traían muchos ajedrecistas españoles, entre ellos a Vicent, a su corte, y Vicent es autor del libro más antiguo del ajedrez moderno. Ahí se vincula el ajedrez viejo con el moderno, y se vinculan territorios, Italia y España. Acá ya se ven las imágenes del Ludus Cacorum. Esas imágenes, con toda seguridad, le pertenecieron a Da Vinci. Hay muchos estudios que así lo están atestiguando. Eran 114 problemas. No eran problemas novedosos. En realidad eran de Bonus Socius, que antes lo mencionamos, y de otro manuscrito que se llama IT 51. Lo importante de esas imágenes es que ya no se pone el nombre de la pieza, sino que aparece el dibujo. Aparece la representación iconográfica de la pieza. Esto es toda una novedad. Esta es una de las pautas que da a pensar del genio que estaba detrás de estas figuras. Los colores de las piezas son rojas y negras. Rojas y negras era el color típico en Oriente. Nosotros estamos muy en la cabeza blancas y negras. Blancas y negras es algo muy posterior. Las piezas originalmente eran rojas y negras. Luego evolucionaron a rojas y blancas y terminaron en blancas y negras. Y lo importante es que en este texto hay partidas con el reglamento viejo, que era el reglamento básicamente heredado de los árabes, y con el reglamento ya modernizado, de lo que se llamó ajedrez a la rabiosa. A la rabiosa es por la furia, porque tiene más dinamismo el juego, y porque se introduce la pieza de la reina con toda la potencia. Bueno, hay algunas cuestiones técnicas que las paso un poquito por alto porque quizás merecerían otro tratamiento. Acá se ven las imágenes preciosas que se cree que son de Da Vinci casi con seguridad. Hay una particularidad. En el caso de la reina, Regine, hay dos imágenes diferentes. Una simula un ciprés y otra una fuente. Es probable que como la pieza de la reina se movía de dos formas distintas, en el ajedrez viejo en forma restringida y en el ajedrez moderno en forma ampliada, que se utilizara una u otra iconografía conforme a cuál ajedrez se refería. En las imágenes hay imágenes que están hechas a regla, en forma muy tosca, esas se cree que son del propio Pacioli, e imágenes mucho más sofisticadas, hechas a mano alzada, y hasta el estudioso, el arquitecto que estudió el tema, hay en este momento una comisión estudiando el tema, demostró que sería una mano sinistra, una mano izquierda, y ya sabemos bien que Da Vinci era zurdo. Las imágenes, como ven, tienen un nivel de perfección muy grande. Tienen una suerte de tridimensionalidad y responden al concepto de proporción áurea o proporción perfecta. Esta es una imagen del texto preciosa, donde se ve bueno, las imágenes de las piezas perfectamente identificables. Bueno, esto ya fue dicho, hay un poco más de detalle, de nivel de detalle para la observación. El peón, por ejemplo, parece una campanilla. En el caballo es curioso que no tiene una alusión naturalista, ¿eh? No hay un equino, digamos, ¿no? Las piezas tienen un diseño de una perfección única.
Y esta es otra imagen que le corresponde a Da Vinci. No es de Ludwig Scaccone, es una imagen, es anterior incluso, es de 1484 a 1487. Está en la Biblioteca Real de Windsor, en Inglaterra. Es una serie de jeroglíficos, un rebus, lo llaman ellos. Recuerden que Da Vinci escribía al revés, ¿no? Se tienen que ver las cuestiones de la escritura de él, era, para ser certera, tiene que ser especular, ¿no? Se tiene que ver a través de un espejo. Esta imagen así está dibujada, pero habría que verla con un espejo. Si uno la observa, está dibujada la pieza de la torre, y a su vez un texto. El texto que dice, io arrocherò, o sea, enrocaré. La figura del enroque es posterior. En realidad es del siglo XVI. Esta es la primera vez en la historia del ajedrez que se introduce el concepto de enroque. En España, en esa época, para el 1480 más o menos, un poquito posterior quizás, el enroque era una movida, en realidad era una jugada que se hacía en dos movidas. Primero se movía la torre, jugaba el rival, y luego se movía el rey. O sea, insumía dos jugadas. Según los estudiosos, pero esto está por demostrarse, por supuesto, Da Vinci habría inventado el enroque en un solo movimiento. Y eso lo atestigua esta imagen preciosa que está en Inglaterra. Como, por supuesto, todo esto es motivo de estudio, hay un grupo que está investigándolo, hay una fundación en la localidad de Gorizia, en Venecia, que está conformada por una forma multidisciplinaria, por ajedrecistas, arquitectos, paleontólogos, arqueólogos. Esto está en motivo de está a un nivel de verosimilitud tendiente a la veracidad. Pero no hay ninguna duda que atrás de esta introducción de estas imágenes hay un genio. Y ese genio sería Da Vinci. Bueno, ahora vamos a otro genio. Si el anterior era un genio práctico, ahora vamos a un genio reflexivo, ¿no? Y muy nuestro, muy argentino. Bueno, esta semana se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, el día lunes. Bueno, el gran Borges, ¿no? Y cuando me pidieron que hablara del tema, bueno, yo tengo escrito un libro sobre Borges y el ajedrez, así que nada mejor, y me lo pidió Julieta, quizás sin saber eso, así que yo tanto le agradezco que me haya pedido que hablara de Borges. Y cuando me lo planteó Julieta, me dijo que le había gustado un artículo que yo había escrito sobre mi vínculo personal con Borges. Así que voy a empezar como me pidió Julieta, de esa manera. Yo era muy chico, año 71, yo nací en el 59, mi primer torneo de ajedrez fue un torneo escolar. Y en ese torneo, bueno, hubo un acto de premiación, jugaron muchos alumnos de las escuelas de la ciudad, el primer torneo escolar de la Ciudad de Buenos Aires, luego se generaría una tradición, y bueno, yo salí segundo en ese torneo, y me dieron como premio un libro, nada menos que un libro de Grau, ¿no? Uno de los tomos, ¿no? No me dieron toda la colección, me dieron uno de los tomos. Y eso fue contemporáneo al match Petrosian-Fischer. Ustedes recuerdan que la semifinal por el Campeonato Mundial se había disputado en Buenos Aires ese año en el San Martín, ¿no? En el Teatro San Martín. Bueno, en el acto de premiación me dieron ese libro, que venía firmado por Petrosian, nada menos. Como salí subcampeón, me firmó el que perdió el match. Al que salió campeón le dieron el libro firmado por Fischer, digamos, ¿no? Bueno, está firmado por Najdorf, el mejor jugador argentino de la historia, por más que haya nacido en Polonia. Bueno, hay dos firmas más, el del árbitro del torneo, Lothar Schmidt, y el de Edmondson, que fue el asistente de Fischer y presidente de la Federación Norteamericana de Ajedrez. Y ese día, nada menos, estaba Borges exponiendo. Yo ni lo conocía a Borges, era muy chico, sinceramente. Ni siquiera me percaté de que era ciego, ni siquiera me percaté de eso. Recuerden que los ajedrecistas somos muy solipsistas, ¿no? A veces somos muy introvertidos. No me percaté de eso. Terminó de hablar Borges y yo corrí desesperado y le pedí que me firmara el libro. Y ahí está la rúbrica de Borges,
que para mí es un testimonio hermoso de ese momento personal y de ese primer vínculo con el escritor. Por supuesto, luego como adulto recorrí su obra, ¿no? Leí gran parte de su obra, y bueno, algún día la entenderé. Pero cuando me pidieron en página 12 escribir sobre ajedrez y cultura, lo primero que hice es hablar sobre Borges en su relación con el ajedrez. Esa es la nota del año 2015, y ahí empezaron mi prolífica, quizás en los términos de Enrique, producción donde hablo del ajedrez en su vínculo con la cultura. Quise empezar por lo más difícil, empezar por Borges, ¿no? Y bueno, me salió una nota que estoy muy orgulloso de ella, que empezó en el año 2015, que después fue el germen del libro que tengo escrito, ¿no? Y luego me tocó, al año siguiente, exponer en la Fundación Borges, en un aniversario del maestro. A él no le gustaba que le dijeran maestro. Bueno, está María Kodam, está Rosendo Fraga ahí, donde recordamos a Borges desde diversas facetas. A mí, por supuesto, me tocó desde el ajedrez. Así que aquel niño llegó adulto y Borges siempre presente. Pero hablemos de Borges, que es lo importante, no del niño ese que lo conoció. Borges también fue un niño. Y a él, como niño, el que le enseñó el ajedrez fue su padre, Juan Guillermo Borges, que utilizando el tablero de ajedrez, le enseñó las paradojas de Zenón de Elea. Seguramente conocen las historias, ¿no? Ahí está graficada Aquiles y la tortuga. Aquiles le da una ventaja mínima a la tortuga y nunca llega a alcanzarla, porque cuando recorre el primer tramo, la tortuga ya recorrió un poquito más, y así sucesivamente, ¿no? Esa idea de infinito, y esa idea también, en cierta medida, de la imposibilidad del movimiento, ¿no? Que era muy eliática, muy de Parménides y muy de Zenón. Me da cierto pudor decir esto delante de un filósofo, pero creo no equivocarme. Bueno, el padre de Borges le enseñó estas parábolas al hijo en un tablero de ajedrez, un tablero de ajedrez de cedro, donde usó las casillas extremas de una fila. Imagínense la fila A1 a H1. Para ir de la A1 a la H1 hay que pasar por el medio de la fila. Para ir de A1 a ese medio de la fila hay que pasar por el medio de esa fila. Y así sucesivamente. Es una ecuación matemática que demuestra que es imposible, porque en una recta hay infinitos puntos, digamos, ¿no? Bueno, esta cosa tan compleja, filosofía, metafísica, introducción a Berkeley, el gran filósofo idealista irlandés, todo eso se lo explicó nada menos que Juan Guillermo Borges a su hijo Jorge Luis, siendo un joven niño. Ahí, en palabras del propio Jorge Luis, mi padre me explicaba esto sobre un tablero de ajedrez. Suponiendo que se trata de una torre, antes que una torre llegue a la casilla de la otra, tiene que pasar por la casilla del rey. Y antes de pasar por la casilla del rey, tiene que pasar por la casilla del alfil, y luego por la casilla del caballo. La primera línea horizontal de cada jugador en el tablero como una recta. Esta idea del infinito y de la imposibilidad del movimiento. Yo quise explorar si aparte del padre habían otros antecedentes ajedrecísticos en el árbol genealógico de Borges. El abuelo desde ya era muy buen jugador, según se dice. El abuelo había nacido en Montevideo y bueno, gente vinculada al poder militar, gente muy culta, bueno, patriotas desde ya, sufrieron exilios, y se sabe que el abuelo jugaba muy bien al ajedrez. Pero si uno recorre el árbol genealógico, bueno, uno se encuentra con sorpresas. Primero, por la magnitud de los antepasados de Borges. Y segundo, porque muchos de ellos tuvieron mucho que ver con el ajedrez. Empecemos por Alfonso X de Castilla. Habrán visto que al principio yo lo marqué en la presentación de esta charla. Alfonso X de Castilla, en el siglo XIII, escribió el libro de Ajedrez, Dados et Tablas, que era una compilación de los juegos en esa época en la corte española. Es un libro precioso y además muy influyente. Bueno, este señor fue antepasado de Borges. Leonor de Aquitania probablemente sea la mujer más influyente de la Edad Media. Fue tanto reina de Francia como reina de Inglaterra. En ambos casos accedió en carácter de consorte, pero su rol excedió en mucho la tarea conyugal.
Leonor de Aquitania era una protectora de la cultura y a su vez una eximia ajedrecista. Otro antecedente de Borges es Guillermo el Conquistador. Saben que en 1066 invadió Inglaterra, ¿no? Y llevó el ajedrez, según alguna teoría, de los vikingos, yo lo mencioné previamente, llevó el ajedrez a Inglaterra. Según algunas otras hipótesis, en realidad lo reforzó porque ya había ingresado previamente. Y hay otras dos figuras muy importantes que fueron antepasados de Borges, que son Otón I y Otón II. Ambos fueron el primer y segundo emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Ambos eran ajedrecistas, pero lo importante no eran los emperadores, sino las emperatrices. Tanto Adelaida de Italia como Teófano Escleraina, que era bizantina, en homenaje a ellas apareció la pieza de la reina del ajedrez, según la tesis más incontrovertida. Es en un texto del siglo X, un texto que se llama Versus de Scacchi, que se inspiró en esas dos emperatrices. Y a su vez Borges tiene ancestros vikingos, y el rol de los vikingos con el ajedrez en la discusión es extraordinario. El padre, además de enseñarle ajedrez en metafísica, en ese tablero, fue traductor del Rubaiyat de Omar Khayyam, ¿no? Lo tradujo del inglés, en la versión de Fitzgerald. El autor persa, el ajedrez era muy importante en el mundo árabe y en el mundo persa. El autor persa es mencionado en los famosos sonetos de Borges, es aludido en realidad, no mencionado, cuando se dice la sentencia es de Omar. El Omar es Omar Khayyam, y el padre de Borges fue traductor al castellano de esa gran obra. Yo, sin embargo, tomé otra traducción, la de Joaquín B. González, el educador, que a mí me gusta más, de una cuarteta de Omar Khayyam, que de alguna manera lo inspiró también a Borges hijo, cuando hizo sus famosos sonetos. La cuarteta dice: nosotros, piezas mudas del juego que él despliega, él por la divinidad, por supuesto, sobre el tablero abierto de noches y de días, aquí y allá las mueve, las une, las despega, y una a una en la caja, al final las relega, ¿no? La idea también del destino final, ¿no? Que a todos nos cabrá ir a la bolsa definitiva, ¿no? En estas cuartetas no se menciona específicamente al ajedrez, pero está claro que se refiere al más popular de los pasatiempos de la época. A Borges también el ajedrez lo vincula con el amor. Uno de sus grandes amores fue Stella Canto, la extraordinaria escritora, traductora uruguaya, a quien le dedica nada menos que el Aleph, ¿no? Borges estaba muy enamorado de Stella Canto. Stella Canto no era recíproco, el amor, había admiración en ese caso, intelectual, pero no amor. Y cuando Borges la define a Stella Canto, dice, es hermosa la frase: sonríe como la Gioconda y se mueve como un caballito de ajedrez, ¿no? Qué gracilidad hay ahí, ¿no? Se lo dijo en inglés, lo que a mí me gustaría de todas maneras pensar el momento, porque en inglés la pieza del ajedrez se dice knight, que significa caballero y no caballo, ¿no? Una pequeña disquisición que me permito hacer, pero en castellano la frase suena en forma muy amorosa y perfecta. En el plano social se sabe que Borges lo jugaba. María Esther Vázquez, con quien compartió vida social y también vida literaria, mencionó que lo jugaba en su casa de la calle Serrano, por ejemplo, ¿no? Y lo jugaba contra Emilián Lafinur, tío de Borges, que fue otro de los traductores del Rubaiyat de Omar Khayyam, ¿no? Así que la fuerza del ajedrez venía por todos lados en la familia para Borges. Borges siempre se dijo que era el peor de los ajedrecistas. Bueno, sabemos que Borges era muy sarcástico, será cierto, no será cierto, no tiene importancia además, ¿no? Pudo haber sido muy mal jugador, pero lo entendió mejor que nadie. Y además, lo que sí es cierto es que nunca tuvo una práctica a nivel de clubes o a nivel que excediera el marco social, digamos, ¿no? Familiar. Y María Kodama lo que siempre cuenta es que a Borges le impactó la película de Ingmar Bergman, ¿no? Esa película preciosa en blanco y negro, El séptimo sello, donde se sabe que el ajedrez juega en la partida con un caballero, perdón, el caballero juega una partida de ajedrez con la muerte, ¿no? Es una película preciosa que desde ya recomiendo que se vea, ¿no?
desde el punto de vista ajedrecístico y más desde el punto de vista existencial. Otro nexo de Borges con el ajedrez, en realidad con el pan-ajedrez, es su amistad con Jules Solar. Jules Solar, un artista inconmensurable, inventó este juego que es de 13 por 12, y lo curioso es que la última fila se conecta con la primera. Así que ya ahí hay una idea de infinito. Pero también lo curioso es que en cada casilla, como ustedes ven, tiene dibujada una nota musical, una letra y un número. Con lo cual el desarrollo de una partida podía generar un acorde musical, una melodía, podía generar un poema, podía generar una fórmula matemática. Y para agregarle a todo esto, también hay signos zodiacales. Así que se puede generar un horóscopo de la persona a partir del juego. Y lo bueno de Jules Solar es que nunca dijo cuáles eran las reglas del juego. De hecho, las cambiaba. Borges jugó contra Jules Solar y mientras estaba jugando, Jules Solar le cambiaba las reglas. Y esto a Borges le resultó un poco no aceptable, digamos, ¿no? La amistad entre ellos fue maravillosa. Bueno, algunas ideas de Borges en la mente y en la palabra de algunos intelectuales argentinos. Beatriz Sarlo menciona que el linaje paterno de Borges está la tradición inglesa, el pasado y la reflexión. Igualmente todo es discutible, porque también está la tradición militar ahí, hay también parte de acción. En cambio, el linaje materno lo orientó a la acción y a la hispanidad. A mí me gustó esta frase de Beatriz Sarlo, primero porque lo caracteriza perfectamente, y segundo porque da la idea dilemática, ¿no? La idea de dos caminos en un mismo personaje. Y esa idea dilemática, bueno, un poco obsesionado como uno es con el ajedrez, tiene mucho que ver con su juego, ¿no? Bueno, más específicamente, Alan Pauls dijo esto: el duelo, pero también a su modo la batalla, el crimen, el ajedrez y sobre todo el truco, es como el chip de la ficción de Borges, su ADN, su huella digital. O sea, la idea esta de que el ajedrez sea parte del chip literario de Borges me parece encantadora. Y Guillermo Martínez, el gran escritor y matemático argentino, él ve en Borges la idea premonitoria del destino, y refuerza también la idea de infinito, ¿no? Esa que le vino a Borges desde que el padre le enseñara las paradojas de Zenón en el tablero, ¿no? Desde el punto de vista más personal, lo que vemos es que Borges tiene al ajedrez como uno de sus íconos literarios. Y a mi juicio, a la par de los espejos y los laberintos. A mí me gusta esta imagen porque es el ajedrez, los espejos y los laberintos dan ideas de infinito y dan ideas de atemporalidad. Es como que uno se pierde al reflejarse en los espejos, y las imágenes especulares son infinitas. En los laberintos uno también se puede perder y perder la noción de tiempo y del espacio en la medida que no pueda salir de los laberintos. Y en el ajedrez sucede en parte lo mismo. En aquella nota de página 12, yo hablé que Borges fue un demiurgo, creando un universo de ajedrez. Y más específicamente un universo de ajedrez metafísico. La idea de vincular al ajedrez con la metafísica no está muy recorrida en la cultura. Y Borges fue el que lo llevó, a mi juicio, al máximo nivel de profundidad. Pero yendo también a algo más cotidiano, en Borges también era muy importante la idea de los duelistas, ¿no? Los duelos, de los cuchilleros, ¿no? Toda esa idea de Borges, muy criolla. En definitiva, también el duelo es una idea binaria que está asociada al juego del ajedrez si uno extrema el análisis. Y otra idea que es muy importante, esta la propia María Kodama lo menciona también, es que la lógica estructural del ajedrez es la misma que se puede aplicar a la escritura de los cuentos en general. Pensaban que Borges era básicamente, además de poeta y de
los ensayos y de sus participaciones personales, ¿no? Un gran orador, a pesar de su tartamudez. Bueno, Borges era básicamente un escritor de cuentos, ¿no? Y de tono policial muchos de ellos. Bueno, para Borges, la estructura del ajedrez es similar a la de la escritura de un cuento y a la de la resolución de un caso de un cuento por tono policial. Hablando de tono policial, viene a cuento Edgar Allan Poe, ¿no? El creador del género. Edgar Allan Poe estuvo muy vinculado al ajedrez, pero no de la mejor manera. A Poe no le gustó el ajedrez, de hecho llegó a decir que era una frivolidad primorosa. Bueno, hay todo un tema que no viene al caso, con el cual a Poe el ajedrez le generó cierto escozor, pero bueno, para Borges, a diferencia de Poe, que para Poe el juego de las damas era superior al juego del ajedrez, para Borges dice, el ajedrez es uno de los medios que tenemos para salvar la cultura, como el latín, el estudio de las humanidades, la lectura de los clásicos, las leyes de la versificación, la ética. ¿A qué plano superior, ¿no? En la concepción de Borges ponía el juego, ¿no? Y ya en tono más sarcástico, más provocativo, dijo, el ajedrez es hoy reemplazado por el fútbol, el boxeo o el tenis, que son juegos de insensatos, no de intelectuales. Bueno, espero que no hayan apasionados por esos deportes, pero bueno, Borges sabemos que era también un gran provocador. Ahora, hasta ahora vimos cómo le llegó a Borges el ajedrez en distintas etapas de su vida, ¿no? Pero hasta ahora no vimos mucho de su obra. Empecemos con eso, ¿no? Hay una poesía preciosa que le dedica a Alicia Jurado. Borges escribió varios libros con Alicia Jurado, uno sobre el budismo, además. Y que sea sobre el budismo se va a ver en esta poesía. Y tiene estos versos hermosos. Dice, el tiempo juega un ajedrez sin piezas en el patio. El crujido de una rama rasga la noche, fuera la llanura. Leguas de polvo y sueño desparramos. Sombras los dos, copiamos lo que dictan otras sombras, Heráclito y Gautama, ¿no? Gautama, por supuesto, es la referencia al Buda, ¿no? Y les reitero que con Alicia Jurado escribieron un texto precioso sobre el budismo. Y Heráclito también alude, ya por antinomia, al Zenón de Lega, ¿no? Bueno. En El Milagro Secreto, uno de sus relatos, Borges presenta dos familias ilustres que juegan al ajedrez a lo largo del tiempo. En siglos pasados jugaban al ajedrez y ese juego era epónime de sus reyertas. Y esas mismas reyertas y otros juegos de ajedrez se van dando con sus descendientes a lo largo del tiempo. En el libro de los libros habla de Lewis Carroll, una figura que a Borges siempre lo cautivó mucho, y habla del ajedrez onírico de Lewis Carroll. Bueno, y este texto que ahí está retratado es con prólogo de Borges. Se los recomiendo si no lo han leído, o que lo relean ahora con otros ojos. En Alicia tras el espejo, la protagonista Alicia atraviesa el espejo, vuelta a los espejos, de vuelta a los espejos, de vuelta al ajedrez, atraviesa el espejo y forma parte de una partida de un ajedrez gigante, donde ella es peón y termina siendo rey. Perdón por el spoiler, pero vale la pena leerlo a Lewis Carroll. Y para Borges, Carroll lo definía así, el ajedrez onírico, lo definía ese lugar, ¿no? Lewis Carroll tiene un vínculo con el ajedrez muy fuerte, que va más allá también de este texto que acabo de mencionar. En otro relato de Borges, Utopía de un hombre que está cansado, dice, la frase a mí me encanta, cumplidos los 100 años, su madre estuvo a punto de cumplir, murió con 99, el individuo puede prescindir del amor y de la amistad. Los males y la muerte involuntaria no lo amenazan. Ejerce alguna de las artes, la filosofía, las matemáticas, o juega a un ajedrez solitario. Una imagen preciosa, ¿no? de la vida en una etapa de sabiduría, si se quiere, ¿no?
En Guayaquil, otro relato, hay dos menciones al ajedrez muy importantes. Una es realmente de vuelta a la idea del espejo, donde presenta a dos reyes que están jugando al ajedrez en lo alto de un cerro. Y abajo del cerro, no lo voy a leer, lo voy a mencionar, y abajo del cerro están los respectivos ejércitos librando la batalla. Y lo que sucede en la partida de ajedrez en el cerro es lo que pasa en la batalla de abajo, y viceversa. Y el mensajero de abajo lleva la nueva buena para uno y la mala nueva para el otro, la lleva a los reyes que están jugando, y así se define la partida, ¿no? Así se define la partida al mismo tiempo que sus respectivos ejércitos, en forma especular de vuelta, juegan, dirimen supremacías. Y también en Guayaquil, bueno, el texto en realidad se refiere, por supuesto, al encuentro entre los libertadores, ¿no? Y ahí dice que algunos conjeturan que San Martín cayó en una celada, por supuesto de Bolívar, ¿no? Un episodio histórico bastante conocido y también bastante controvertido. La idea de celada es una idea típicamente ajedrecística, ¿no? En el Jardín de los Senderos que se bifurcan, plantea un acertijo, Borges. Este sí lo voy a leer. En una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? La respuesta es contundente. Ajedrez. Es la idea de prohibir lo obvio. Es la fuerza de lo innombrado, ¿no? Es muy hermosa esta imagen. Y hay dos laberintos, uno en una isla de Venecia y otro en San Rafael de Mendoza, que como ven, recuerdan este texto, ¿no? El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Ahí se puede llegar a leer la palabra Borges en el laberinto, ¿no? Más menciones de Borges en su obra. Los Justos es un poema que, como su nombre lo indica, habla de personas elegidas, ¿no? O personas que quizás la sociedad debería elegir. Borges las define como esas personas que se ignoran, y eso es lo bueno, ¿no? Que se ignoran, están salvando el mundo. Y él pone, por ejemplo, el que prefiere que los otros tengan razón, algo que todos tendríamos que ejercer quizás un poco más. Él agrega dentro de los justos a dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. Otro texto de Borges menciona a unos planetas imaginarios, entre ellos Plon. Ahí contrasta el mundo realista con el mundo idealista. Está el mundo imaginario y el mundo terrenal. Y ahí habla que la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Otra frase muy, muy cautivadora. Y en Metáfora de las Mil y una Noches, Las Mil y una Noches es un texto árabe, como todos sabemos, bastante antiguo, y ya ahí se menciona el ajedrez, ¿no? Estas interrelaciones del ajedrez y la cultura. Por supuesto que era el shatrang, el ajedrez árabe, ¿no? El antepasado inmediato del ajedrez que después ingresa a Europa. Y ahí hay un relato de Sherazade donde menciona el encantamiento de un príncipe al cual, bueno, lo convierten en mono. Pero ese mono sigue teniendo ciertas habilidades, entre ellas la de jugar al ajedrez, lo que causa la admiración de la gente, ¿no? Bueno, Borges, aludiendo a Las Mil y una Noches, en un trabajo específico dice, el simio que revela que es un hombre jugando al ajedrez. Un texto de los mejores, bueno, todos los textos de Borges son maravillosos, pero bueno, los que más me gustan por lo menos, es Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Ustedes saben que Pierre Menard reescribe el Quijote letra por letra, ¿no? Palabra por palabra, y sin embargo tiene otro sentido, ¿no? Es el sentido situacional, si se quiere, y no el sentido de la palabra escrita no contextualizada en tiempo y lugar. Y en cierto momento de este texto se mencionan hallazgos en una biblioteca. Y dentro de los hallazgos hay alguna otra referencia al ajedrez. Se menciona también un texto de Ruy López de Segura. Pero el que más es importante es este, que dice un artículo técnico
sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Es muy extraña esta idea de sacar uno de los peones de torre, ¿no? Fernando Arrabal, el extraordinario escritor y cineasta español-francés, le impactó mucho. Fernando Arrabal tiene escrito muchas cosas sobre ajedrez y cultura, ¿no? Y en uno de sus libros le dedica un capítulo a este tema. Y siempre Arrabal dijo que cuando estuviera con Borges se lo iba a plantear, porque él decía, no puede ser esto, porque si eliminamos el peón de torre, el blanco juega torre por torre y gana la partida, digamos, ¿no? Al estar los dos peones de torre eliminados. Arrabal se encontró 2 veces con Borges, una en Japón, y sin embargo no se lo llegó a plantear, porque Borges lo llevó por otros caminos de la conversación, y un Arrabal fascinado nunca le pudo plantear el tema a Borges. A mí se me ocurre que la idea es esta, que en el caso de las blancas se elimina el peón de torre del rey, y en el caso de las negras, el peón torre dama. Así que la preocupación de Arrabal yo creo que se podría resolver fácilmente, ¿no? O viceversa, ¿no? La idea es que, y le daría otra dinámica al juego. Esto se lo podemos preguntar después a nuestro amigo Sergio Slipak, a ver cómo lo ve desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, en otro poema de los dones, dice, laberinto de los efectos y de las causas, la diversidad de las criaturas. El amor que nos deja ver a los otros, como los ve la divinidad y el sueño y la muerte. Esos 2 tesoros ocultos. No habrá de faltar el geométrico y bizarro ajedrez. La importancia que le daba Borges al ajedrez, que lo incluye dentro de los dones, ¿no? Por supuesto que aquí la palabra bizarro hay que interpretarla como valiente, y no como extraña. Como extraña, la idea de bizarro es más un anglicismo, interpretarla como extraña, en buen español es más la idea de valiente, también en homenaje a nuestro querido Enrique, ¿no? Bueno, en el otro el mismo, esta mención de Borges a mí me parece importantísima, más allá de sus sonetos que ahora los vamos a recordar seguramente, porque es casi un legado para mí esta frase. Dice, ajedrez misterioso la poesía, cuyo tablero y cuyas piezas cambian como en un sueño, y sobre el cual me inclinaré después de haber muerto. Yo me imagino a Borges en la eternidad jugando al ajedrez y escribiendo poesía, ¿no? Las pone prácticamente al mismo nivel. Bueno, otra, más allá de su obra, ¿no? Ya recorrimos su obra, salvo los sonetos, que justamente los dejé para el final porque son los más conocidos, ¿no? Lo importante en Borges es descubrir lo que no se conoce y no tanto reiterar lo ya conocido. Pero en Borges es muy importante otro hecho que es providencial y hermoso. Martínez Estrada, el gran pensador argentino, pensador maldito para algunos, yo creo que ha sido quizás maldito para el país, no lo he escuchado más. Bueno, Martínez Estrada era un fanático del ajedrez, ¿no? Llegó a ser integrante de la Federación Argentina de Ajedrez, bibliotecario de la Federación Argentina de Ajedrez, escribió muchísimo sobre el tema en La Nación, y fue su primera novela, su primer ensayo quería que fuera terminó siendo nada menos que la biografía de La Pampa, ¿no? Así que, bueno, escribió cosas que todos deberíamos leer alguna vez en la vida, ¿no? Para entendernos. Pero tan perfeccionista nunca llegó en vida a publicar sus manuscritos. De hecho, se publicó mucho tiempo después, lo publicó la Biblioteca Nacional, se llama Colección Los Raros, pero en un momento dado, en una epifanía negativa, si se quiere, Martínez Estrada los arrojó al fuego, todos los manuscritos. Es como que pensaba que quizás nunca iba a poder escribir bien sobre el ajedrez. Filosofía de ajedrez es un libro extraordinario, un libro incompleto, pero extraordinario. ¿Y saben quién salvó del fuego esos manuscritos? Borges. Estando en Bahía Blanca, esto está sujeto a investigación, ¿no? Lo dice Pedro Rambí, el gran escritor también, ¿no? Lo dicen varios intelectuales, pero el investigador argentino Juan Morgado ha precisado que muy probablemente esto haya ocurrido en el año 1949,
en la casa de la calle Alem 908 de Bahía Blanca, donde efectivamente, casa de Ezequiel Martínez Estrada, por supuesto, casa donde efectivamente hay una chimenea. Y ahí se produjo un encuentro entre Borges y Martínez Estrada. Y además es anterior a la ceguera de Borges, ¿no? La ceguera de Borges, si bien fue progresiva, se despertó con fuerza, con furia, desde 1955. Así que este episodio coincide perfectamente, y gracias a Borges tenemos Filosofía del ajedrez de Martínez Estrada. Otro vínculo de Borges con el ajedrez está en su famosa colección El Séptimo Círculo. Eran una serie de relatos policiales. Los relatos policiales y el ajedrez están muy imbricados. De hecho, ahí hay uno que se llama Jaque Mate al Asesino. Y bueno, El Séptimo Círculo era una colección que dirigió Borges con Bioy Casares durante casi toda su existencia. En cierta etapa ambos se retiraron de la colección, pero desde el inicio y muchos años a posteriori, ambos dirigieron esta colección, y el logotipo que usaron para presentarla era un caballo de ajedrez. No hay una explicación de por qué, pero probablemente tenga que ver con esta idea de Borges de que el ajedrez está muy vinculado a los relatos de tono policial. El logotipo le corresponde a un diseñador italiano, José Bonomi. Otro vínculo de Borges con el ajedrez, en este caso no muy agradable, es el de Elías Canetti. Canetti es un extraordinario escritor búlgaro. Su libro, bueno, ahí está en portugués, la versión en portugués, Auto da Fe. Bueno, gracias a ese libro y el resto de su obra, recibió el Premio Nobel de Literatura, Canetti, ¿no? Ese libro es extraordinario y además habla mucho de ajedrez. El personaje principal, o uno de los personajes principales, se llama Fischerle. Como si fuera Fischerle. Y es un ajedrecista, es un enano ajedrecista. Su sueño era jugar un match contra Capablanca. Así que el ajedrez atraviesa mucho esa obra de Canetti. Canetti tenía la sombra de Borges, porque bueno, Borges siempre era candidato al premio Nobel, nunca se lo dieron, y cuando le preguntan qué opinaba de su rival, de Borges, en buena medida para desmerecerlo, dice: no se lo concedería porque su literatura es trivial, bien escrita, pero superficial como el ajedrez. Yo creo que Canetti acá cometió un doble error, digamos, ¿no? Subestimarlo a Borges y subestimar al ajedrez. Otra historia de Borges interesante es un cuento que nunca llegó a escribir. Bueno, Antonio Carrizo, el famoso locutor, bueno, que hay gente que lo recuerda seguramente, el animador, ¿no? La vida y el canto, fue presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, y un gran intelectual además, Antonio Carrizo, le contó a Borges, en un reportaje, el episodio de una partida que jugaron Najdorf y Larsen en la Olimpiada de Lugano. Najdorf, que era muy veterano, jugó en forma extraordinaria, y Larsen, admirado por el juego del rival, se dejó dar mate, cosa que es absolutamente ilógico en la práctica magistral. La posición final se ve ahí a la derecha. Borges en ese momento le confiesa a Carrizo que él estaba por escribir un cuento sobre el ajedrez donde el protagonista era un danés, y Larsen era danés. Y cuando escucha esto de Carrizo dice, seguramente con su ironía: entonces no voy a escribir mi cuento sobre el ajedrez porque este cuento es mejor que el mío. Bueno, es sabido que Borges no escribió novelas, ¿no? Sin embargo, hay una que se le atribuyó falsamente, que se llama El enigma de la calle Arcos. Esta novela fue escrita fue presentada en fascículos en el diario Crítica, y en ese momento Borges estaba a cargo de la parte literaria de Crítica. Entonces se asoció que bien pudo haber sido de su pluma. El que la lee se da cuenta que no es del nivel de la escritura de Borges. Pero bueno, lo importante es que esta novela que se le atribuyó, el ajedrez de vuelta es protagonista. Y bueno, vamos ya, para ir finalizando, a los sonetos de ajedrez. Esta imagen preciosa le corresponde a Nora Borges, una gran artista, además de hermana de Jorge Luis. Y Jorge Luis siempre dijo que cuando quiso publicar los sonetos, no se los querían publicar, las editoriales, no encontraba editor de sus sonetos.
y que solamente lo logró cuando vieron la hermosa imagen que había concebido su hermana respecto de los sonetos. Bueno, sonetos que me gustaría ahora compartir, y no merecen más comentarios que su escucha. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar y otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. Bueno, Borges por Borges, la idea metafísica, la idea de que siempre hay un Dios detrás de Dios, que la trama empieza, y la idea de que Borges es un demiurgo de un universo de ajedrez. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Realmente muy, muy interesante y emocionante tu charla. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren, abrimos un pequeño espacio de preguntas de 10 minutos para aquellos que quieran. Ahí está Elsa con la mano levantada. Sí, quería preguntar el nombre del libro que él escribió sobre Borges y el ajedrez. Bueno, el libro, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Bien, y bien. muchas gracias por la charla interesantísima. Muchas gracias, muchas gracias. El libro justamente no está aún publicado, pero la idea es justamente llamarlo así, Borges demiurgo de un universo de ajedrez. Fantástico. Así está registrado además. Bueno, muy bien. Lo buscaremos entonces cuando aparezca. Cuando aparezca, sí. Yo confío que en algún momento va a aparecer. Con el tema de la pandemia había algunas tratativas dando vueltas, pero con el tema de la pandemia se ralentizó todo. Yo confío que en algún momento se va a publicar, y si no haremos alguna edición de autor. En algún momento saldrá. Sí, Marcela, estás muteada. Sí, no, buenísima la charla, me encantó. Yo quería preguntarle si a usted le parece que estas reglas por las que se mueve el ajedrez y se juega el ajedrez ahora son definitivas para siempre, porque veo que se han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Es posible que sufran algún cambio? Es muy probable, Marcela, ¿qué tal? El ajedrez tiene una gran fuerza metafórica, por eso ha sobrevivido y ha tenido una gran capacidad de adaptación. De hecho, en Oriente no estaba la mujer, y después en la Edad Media aparece la mujer, aparece la reina. Luego se hace más dinámico con la Edad Moderna. Ahora la adaptación tiene que venir necesariamente por la tensión que le genera el avance de la computación, digamos, los programas informáticos. Los programas informáticos están superando al hombre en forma, hombre en sentido amplio, ¿no? Desde ya, ¿no? Varón y mujer, lo están superando en forma extraordinaria. Y el problema de alguna manera, hasta metafísico, que se puede generar es este. El hombre seguirá jugando por su lado y la máquina por el suyo. Kasparov ha sugerido otra cosa, ha sugerido que el hombre juegue auxiliado por una computadora contra otro hombre auxiliado por la computadora,
eso todavía es una posibilidad que está por desarrollarse. En este momento las computadoras AlphaZero, el modelo AlphaZero es una computadora que aprende de sí misma, ya no es una computadora bruta que acumula, sino que se autoinventa. Entonces están habiendo desarrollos que están de alguna manera poniendo en tensión al ajedrez tal cual lo conocemos, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede pasar a futuro? El problema sería que la computadora determine cuál es la partida perfecta. Para mí ese es el gran problema. La partida perfecta puede ser que las blancas, por su movida inicial, sea suficientemente importante como para ganar la partida perfecta. Jugando siempre lo mejor las blancas, jugando lo mejor siempre las negras, gana las blancas porque tuvo la iniciativa. Hipótesis 1. Hipótesis 2. Sí, La otra podría ser a lo mejor como el juego que ideó Solar. Ahora voy. La segunda hipótesis sería que sea tablas, que la ventaja de apertura no sea suficiente como para imponerse. Entonces la partida perfecta es tablas. Y la tercera hipótesis, aún más sugestiva, es que gane el negro, pensando que la posición inicial es lo que se llama Zugzwang. Seguramente lo han visto, este concepto. Zugzwang es un concepto que es una posición que haga lo que haga, es malo para mí. Entonces, si fuera esa la posición inicial, bueno, si la computadora llega a determinar esto, el ajedrez moriría, en el sentido de que estaría predeterminado el devenir. Pero no nos quedemos con esto. Además de lo de Xul, que le daría otra idea, está el ajedrez random, el de Fischer, que se sortea la ubicación de las piezas al principio. Pero hay todavía una idea mucho más sugerente, a mi juicio. Y creo que en ese sentido el ajedrez va a ser eterno. La idea de jugar ajedrez de más dimensiones que las dos que conocemos. Primero que se empieza a jugar un ajedrez tridimensional. Cuando la supercomputadora resuelva el ajedrez tridimensional, jugaremos un ajedrez de 4 dimensiones. Cuando la computadora resuelva el ajedrez de 4 dimensiones, jugaremos uno de 5. Y así sucesivamente hasta n dimensiones. Y ahí volvemos a la idea de infinito que a Borges le hubiera gustado tanto compartir. Muy bueno. Gloriosa, yo me sumo al elogio de la charla. La verdad que fue un viaje interior y fue un viaje exterior también, ambas cosas, y es un viaje en el cual siento que voy a seguir moviéndome en los próximos días, ¿no? Fue un viaje muy emocionante en este universo que unió a dos genios y que fue además una charla que puso en espejo a ambos genios también, para usar el término caro a ambos, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Sergio, por este regalo, realmente regalo emotivo y erudito y lleno de sugerencias vitales y espirituales también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a Julieta, gracias a todos los asistentes y hasta la próxima. Gracias a todos por participar. Gracias, buenas tardes. Y gracias, Sergio, nuevamente. Un lujo. Gracias, Julieta. Gracias a todos por su presencia. Gracias, Enrique. Gracias, Marcelita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.